Hola, amados hermanos. En este día vamos a compartir un tema que he titulado La ciencia de la guerra espiritual. Comencemos con algunas preguntas. ¿Por qué Jehová es un Dios guerrero? ¿Por qué Israel fue una nación guerrera allá en el Antiguo Testamento? ¿Por qué hasta hoy es un pueblo que se enfrenta a las naciones y a sus vecinos? ¿Por qué la Biblia es un libro que habla de tantas guerras? ¿Cuál es el porqué de la guerra espiritual? Vamos a pensar en todas estas cosas y vamos a colocarlas en contexto. Bien, vamos a comenzar y a continuar leyendo un versículo de la Escritura que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde dice: y rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, la quitó del medio y las clavó en la cruz. O sea, como dice otra versión, porque esta es la versión 1909, dice que las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz. Y despojando, el versículo 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha dado una gran victoria, pero Dios en Cristo ha dado una gran victoria y ha llevado esta guerra de la cual venimos hablando y que hoy denominamos guerra espiritual, ¿sí? La ha llevado a otro frente, la ha llevado a otro nivel. Hoy es otro el frente de guerra. Ahora, pensemos un poco en esta escritura que hemos leído. La palabra de Dios dice que hoy en día a nosotros, los que hemos creído en Jesús, en ti mismo, cuando te entregas a Jesús, Dios ha clavado las actas, o sea, pecados, situaciones, problemas, fallas que tú has tenido en el pasado, por las cuales el maligno te ha acusado y por las cuales muchas de tus cosas no salen bien. Pero todas esas actas que nos eran contrarias, dice aquí la Escritura, que Dios las ha quitado del medio, las ha raído, las ha eliminado y las ha clavado en la cruz, porque Él ha triunfado a favor nuestro en la cruz. Además de eso, Él despojó a las potestades y las exhibió públicamente. O sea, que aquellos entes malignos que actuaban en el pueblo de Israel y que actuaban en el pueblo de Dios en el pasado solapadamente y que lo llevaban a la guerra y que inducían a este conflicto, Dios ahora los sacó al público y los exhibió, como dice acá esta escritura. Y vamos a ir adelantando este tema y vamos a ir comprendiéndolo. ¿Sabe? En una oportunidad también Jesús mandó a sus discípulos a que fueran a preparar su predicación, sus charlas que iba a dar a una ciudad llamada Samaria. Pero unas personas allí no les quisieron recibir y ellos le dijeron al maestro: Señor, estas personas no nos han querido recibir. ¿Quieres tú que nosotros mandemos a caer fuego del cielo como lo hizo Elías y que los destruya? Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritus sois, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir a las almas ni a perder a los hombres, sino a salvarlos. Ellos querían emular las obras de los profetas antiguos y que descendiera fuego del cielo y que destruyera a aquellas personas que no querían ser y que no quisieron ser hospitalarios al ministerio de Jesús. Pero Jesús les dijo: no, la guerra ha pasado a otro frente. Ya la guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, cosa que vamos a ir detallando en lo adelante.
Yo vine fue a salvar al mundo. Jesús vino a salvarte a ti, vino a salvarme a mí, y Jesús llevó esta guerra a un nivel más sofisticado, directamente, no contra el adversario físico, sino contra el adversario intelectual, contra el autor intelectual de todas estas cosas, ¿sí? Que trajeron estas confrontaciones que tú lees en el Antiguo Testamento y que tienen un porqué. Pero sigamos avanzando, ¿ok? Bien, el objetivo del maligno, con todas estas guerras que se narran en el Antiguo Testamento, era destruir la simiente de Dios. Destruir la simiente de Dios. Y para ir analizando esto de acuerdo a la Escritura, yo quiero que nos ubiquemos en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, versículo 1, dice así: y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo apenas lo hubiera parido. Y ella parió a su hijo varón, el cual había de regir todas las naciones del mundo, a todas las gentes, y los regirá con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Un dragón escarlata que se paró para destruir al hijo, la simiente. ¿De qué dragón estamos hablando? Aquí se describe de qué dragón se trata. En el mismo capítulo 12, en el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se trata de la serpiente antigua, el dragón. Fíjese las conexiones. La Biblia nos muestra las conexiones de este homicida, de este dragón, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, ¿cuándo comenzó esta querella? ¿Cuándo comenzó este conflicto? ¿De qué mujer estamos hablando? Podemos leer en el capítulo 3, de Génesis, donde dice en el versículo 14: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo todos los días de tu vida. Le está hablando a la serpiente, le dijo a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, estamos hablando, por supuesto, de la misma mujer. En ese párrafo de Apocalipsis que acabamos de leer, que la palabra Apocalipsis significa revelación, Dios nos muestra que esa serpiente antigua que fue al Edén para destruir y para llenar de desgracia a la humanidad, porque hizo que la mujer pecara y que viniera todo este caos del pecado que ha venido a partir de ese incidente y de ese suceso que tuvo lugar en el Edén. Él quería destruir la simiente y había una enemistad. Jesús dijo: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, o sea, su semilla, su hijo que ha de nacer, y también la simiente tuya. Pondré enemistad. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer te herirá
en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es algo que describe más o menos el talón, ¿sí? Tú le herirás en el calcañar como muerden las serpientes. Entonces allí comenzó la trama, allí comenzó la batalla. Pasó por el homicidio de Abel, quien fue matado por su hermano Caín, que fue tentado por la serpiente antigua y se levantó y mató a Abel, Caín, su hermano. Y así continuó la historia, así continuó la historia. Pasamos por Abraham, pasamos por Isaac, pasamos por Jacob, llegamos a David y se narran tantas guerras porque a partir de allí la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás peleó contra Israel para destruir la simiente, o sea, para acabar, sembrar un caos en este pueblo de Israel que Dios había escogido y que escogió precisamente para que se resguardara una simiente, para que se resguardara una generación, pueblo del cual dice Dios quiso apartar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ese pueblo tuvo que luchar, y tuvo que luchar porque Dios mismo le puso ese sentir en su corazón, sobre todo a la tribu de Judá, resguardar la simiente. Y pasaron los años hasta que llegó el tiempo de Jesús. Y aun cuando Jesús fue a nacer, conocemos aquella historia cuando Herodes fingió que quería adorar al niño y le dijo a los magos: díganme, ¿dónde está el niño? Porque yo también quiero ir a adorarle. Y era toda una trama diabólica. Los magos se escaparon y él, como no encontró el niño, entonces hizo la matanza de los niños, calculando la edad más o menos en la cual había nacido Jesús. Sí, era un espíritu de homicidio, era un espíritu de muerte, fue una persecución durante toda la historia. Por eso Jehová se levantó como un Dios guerrero y tenía que destruir pueblos, porque esos pueblos se levantaban contra la simiente, instigados por la serpiente antigua. No era porque Dios quería destruir pueblos, sino que la serpiente antigua instigaba a estos pueblos para que se levantaran y destruyeran a Israel, desbarataran la genealogía de Jesús, lo cual no pudieron lograr, porque cuando Jesús nació, dice la Biblia que se narra su genealogía en el libro de Mateo completa: hijo de fulano, hijo del otro, hijo de Samuel, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de David, hijo de Dios, hijo de Adán. Se va narrando perfectamente. Posiblemente usted y yo, porque eso se narra también en Lucas, esa genealogía, y se narra hasta Adán. Posiblemente yo y usted podríamos decir: bueno, mi papá se llamaba tal nombre y su papá tal nombre, y el papá de mi abuelo era fulano. Y así usted puede llegar, no sé, 3, 4, 5, 6 generaciones. Tal vez hay gente que son de una estirpe muy fina y pueden nombrar muchos nombres, pero nunca podrán llegar hasta Adán, ¿sí? Nunca podrán llegar 14 generaciones, más 14 generaciones, más 14 generaciones, como sí sucedió con el caso de Jesús, la simiente que quería destruir esa serpiente antigua, y que, como se narra allí y que como se revela allí en el libro de Apocalipsis, ese dragón se puso delante de la mujer para destruir a su hijo apenas naciera. Pero analicemos un poco más este asunto. Hice una pregunta inicial. Ya describimos quién es el dragón, pero ¿quién es la mujer? Pues la mujer inicialmente podemos decir que era Eva, porque
a esa fue que describió en Génesis 3:15, contra la cual la serpiente tendría una enemistad. Pero también se describe allí en el libro de Apocalipsis que era una mujer que era como el sol y tenía estrellas, y es una descripción, eran 12 estrellas, una descripción de Israel, una descripción pictórica, una descripción que se hace metafórica y profética, y que llegamos a entender que es Israel, porque de Israel precisamente nació la simiente Jesús. Pero también podríamos decir que es María, ¿por qué no? Porque esa María era de esa nación, ella nació judía y ella parió a su hijo, y ese hijo también sabemos que quiso ser muerto y matado por Herodes, como decíamos en lo anterior. Entonces, pero ahora esa mujer es la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo es aquella que tiene la simiente, y es por eso que este maligno que quiso destruir al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se ensaña, ahora se levanta contra los hijos de Dios y les pone pruebas y les pone tropiezos y les pone tentaciones y trata de apartarlos de Cristo. Y como dicen los apóstoles, anda ese maligno como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso es que dice la Escritura, ¿sí?, que aquella guerra que en el Antiguo Testamento fue contra Israel, hoy en día es contra los hijos de Dios. Y lo dice bien claro la Escritura, dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Todo eso se trata de rangos de demonio, a la cabeza de los cuales está la serpiente antigua, y que se levantan para destruir hoy en día la iglesia de Jesús, y hacen esa guerra para destruirla, ¿ok? Pero llegará una batalla que se llama la batalla de Armagedón, porque en este tiempo, ya yéndonos a grandes rasgos nuevamente al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, ya en el capítulo 16 se nombra una batalla, la batalla de Armagedón, ¿ok? Har-Hamedón, es en lengua hebrea, ¿ok? Armagedón, es una palabra compuesta, ¿sí? Se nombra Armagedón, pero la batalla no se libra sino hasta el capítulo 19. Y cuando se libra esa batalla, la simiente de la serpiente, o sea, el anticristo, el gobernante mundial, juntamente con el falso profeta e incluso el dragón, se levantan para pelear contra Dios. Pero dice la Biblia que un jinete que vino del cielo para hacerse presente en esa batalla, venía un jinete en un caballo blanco, y todas sus huestes espirituales vestidos de lino fino venían con él. Entonces se produjo aquella batalla de Armagedón, donde dice la Biblia que Jesús mismo, que es el que viene cabalgando esa batalla, los venció en esa batalla de Armagedón, que muchos la tienen por la batalla final, pero no es la batalla final, no tan rápido, no es la batalla final. Sin embargo, en esa batalla dice que prendió, ahí dice que fueron apresados la bestia y el falso profeta, y fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y esto es importante saberlo, esto es importante decirlo, que está pautado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está peleando una batalla por ti. Dios está peleando una batalla por mí. Estamos hablando de la ciencia de la guerra espiritual. ¿De qué se trata? ¿Por qué esta guerra? Yo me di a estudiar estas cosas. Le confieso que en algún tiempo no las entendía, ni era muy dado a estas cosas de la guerra espiritual, pero acá se dice muy claramente que Jesús triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente. Dios nos ha revelado esas cosas. Dios declaró su guerra contra el dragón, y Dios venció a ese dragón
el cual no fue aniquilado en esa batalla de Armagedón, sino que dice la Biblia después en el capítulo 20 que descendió del cielo un ángel con una gran cadena y prendió al dragón. La serpiente antigua se vuelve a describir. Prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, uno de los tres, el anticristo, el gobernante mundial, y el otro que se llama, dos de ellos, o sea, el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego. Pero el tercero, el dragón, fue apresado con una gran cadena por 1000 años. Pero después dice que de eso, que cuando pasen los 1000 años, será soltado de sus prisiones y saldrá a engañar. Y esta sí es la batalla final, porque sale el dragón a engañar a Gog y a Magog. ¿Quiénes son Gog y Magog? Los pueblos del norte, los pueblos del norte de Palestina, ¿sí? Entre los cuales se puede contar hoy en día lo que es Rusia, se puede contar lo que es, por supuesto, China, y que, por cierto, y curiosamente, tiene como símbolo el dragón. Es el pueblo del dragón. Y allí, en ese capítulo 16 de Apocalipsis, dice la Biblia que cayó un meteorito inmenso y que secó el río Éufrates para tenerlo preparado para las huestes del mal que se levantarán contra Israel para pelear en esa batalla final. Ese es el porqué de la batalla. El porqué de la batalla es que Dios quiso resguardar su simiente, y por otro lado el maligno quiso destruir, y tiene como propósito todavía, trabaja afanosamente en destruir esa simiente, y Dios, por supuesto, está para salvar a esa simiente. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios llevó las cosas a otro nivel más sofisticado, entonces es cuando comenzamos a hablar de la guerra espiritual, de la cual Dios dice que nos ha dado unas armas, nos ha dotado de unos pertrechos para esa batalla. Y dice, nuestras armas y vuestras armas no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, Dios te ha armado. Sé consciente de ese armamento, de esa armadura de Dios que también se describe en Efesios capítulo 6, ¿sí? Una armadura de Dios que es poderosa para enfrentarnos en esa guerra espiritual. Cuando el enemigo tal vez te acosa en la noche con insomnio, con situaciones, con perturbaciones, levántate, hermano. Tú te levantas en la noche y comienzas a clamar y a reprender y a echar fuera al maligno y a todos sus demonios, y echarlo fuera ¿de quién? De las personas que están a tu alrededor, porque aún a tus hijos los puede tocar el maligno para tentación, aún a tu esposa. La Biblia dice que Jesús le dijo en una oportunidad a su discípulo, que era apóstol, a su discípulo Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y es que Pedro era Satanás. Pedro no era Satanás, pero estaba actuando de parte de Satanás, por cierto no lo sabía, como tampoco muchas veces lo saben, la mayoría de las veces, muchas personas que te atacan entre tu misma familia. Y por eso Dios te ha dado un arma más sofisticada. No como en el Antiguo Testamento, cuando Israel se levantaba contra los saduceos, contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amonitas, para pelear una batalla cuerpo a cuerpo. Hoy en día la batalla no es cuerpo a cuerpo, hoy en día es una batalla espiritual, y en esa batalla y en esa guerra espiritual Dios te ha dado la victoria. Las armas son espirituales, los enemigos son también espirituales, no son humanos. No fue la misma batalla que peleó Israel, es una batalla espiritual, y por eso es que esto se llama la ciencia de la oración, porque te estamos mostrando el porqué de esa guerra. Dios te da la victoria, mi querido hermano, en tu batalla de cada día, en tu propia batalla diaria. Habrá una gran conflagración mundial en esa batalla de Armagedón. Habrá
habrá un gran enfrentamiento universal en ese momento cuando Dios someta a la serpiente antigua, porque dice la Biblia que esa serpiente antigua entonces fue tomada, esa que salió a instigar a Gog y a Magog, las naciones del norte, como dice la Biblia, del norte vendrá el mal. A esas naciones que cuando se revisa, digamos, la historia, y cuando se revisan a otras ciencias, se llega y se sabe como conclusión, y ellos mismos lo admiten, que ellos son los antiguos pueblos de Gog y Magog, de los cuales habla la Biblia, los que se levantarán contra el pueblo de Dios para dar la batalla final. Repito, instigados por el maligno. No quiere decir que ahora nosotros vamos a estar contra la China ni contra los chinos, ¿sí? Ni contra los rusos tampoco. No, detrás de ellos está el verdadero dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, sembrándole, porque lo dice la Biblia, que entonces cuando pasaron los 1000 años y Satanás fue suelto de sus prisiones, salió a tentar y a decir, pero mira, ese gobernante que está allá, ese Jesús, que es un gobernante mundial, porque Él los va a gobernar a ustedes también, vamos a hacer una batalla. Ese dragón los engañó y los llevó a esa guerra, y allá dice la Biblia que también fueron destruidos, porque aparentaba ser ese el motivo, porque el maligno siempre tiene un motivo oculto, pero en realidad lo que quería era destruir a la simiente de la mujer que ya estaba reinando en ese entonces, ya estaría reinando en Jerusalén. Así que Dios te ha dado una victoria, y esa victoria no es para tú pelearla contra tu esposa o contra tu hijo o contra tu vecino o contra fulano que no te quiere o que habla de ti. No, hermano, sé sabio, toma la ciencia de este asunto. Tu batalla no es carnal, no es contra entes humanos, es contra entes espirituales, y comienza a orar por ellos, y pídele al Señor que ellos sean liberados de esas influencias. Y por cierto, sería torpe decirlo, no, esposa, lo que pasa es que es el diablo que te está usando a ti. No le digas así, no hace falta ser tan torpe, ¿sí? Tal vez en algún momento habrá que decirlo, porque Dios se lo dijo, Jesús se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Se quedaría sorprendido este Pedro, ¿sí? Pero estaba siendo usado por el maligno. No quería que Jesús fuera a su sacrificio. No, Señor, ¿para qué tú vas a ir a Jerusalén? ¿Para que te maten? En fin, pero vamos a ir a la conclusión. Como conclusión, necesitamos entender que Dios nos ha dado una victoria sobre el dragón. Y para ello yo quiero leer un párrafo más que se encuentra todavía en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 10 y 11, donde dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, ha sido lanzado fuera, y ellos le han vencido. Usted y yo le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida, sino que han despreciado su vida hasta la muerte. Tenemos la victoria, Señor, hermano. Las actas que nos eran contrarias, las acusaciones del pasado con las cuales quiere venir el maligno, ya están sometidas. Ya Jesús la clavó en la cruz. Y si por alguna razón pecamos otra vez, y entonces hay una nueva acta y dice: mira, este que es evangélico hizo esta cosa, usted primero se le adelanta y se arrodilla, o incluso después se arrodilla y le dice: Señor, perdóname, líbrame, no quise hacerlo, ayúdame a no pecar de esta manera. Y entonces esa acta con la cual pretende ahora nuevamente acusarle al maligno, también
clavada en la cruz, porque en la cruz Jesús venció a la serpiente antigua, porque en la cruz Jesús venció al dragón, amén, y Jesús nos dio esa gran victoria que tenemos en su nombre. Así que, mi querido hermano, oremos y apropiémonos de esta victoria, entendiendo que Jesús siempre ha peleado por nosotros, desde siempre, desde el tiempo de Eva. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pido que tú bendigas a tus hijos, que la gloria tuya los llene, los sature grandemente, que ahora espíritu de sabiduría venga sobre ellos, para ellos pelear la batalla espiritual, no enfrentándose a carne y sangre, ni contendiendo con persona humana ninguna, sino entendiendo que tú le das la victoria en la batalla espiritual, y que Dios nos ha llamado a reprender esos demonios, como dice la palabra: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para toda esa potestad de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, querido hermano, y que la gracia del Señor esté con ustedes siempre.